bueno, pues he llegado a la hora. Ese es el tema de ahora, hermanos. Ha llegado la hora de estudiar la palabra de Dios, de estudiar un poco de este concepto. Y quiero, antes de entrar al tema, quiero decirles, hermanos, por años yo he hecho esto. Por años he seguido ese sistema que se llama el método espiral. Y antes de entrar al tema, quiero decirles qué es lo que yo hago cuando estudio la palabra de Dios. El primer paso que yo hago es que leo la palabra, sea un artículo, sea un pronombre, sea un adjetivo, un verbo, un sustantivo, y si es necesario ir al idioma original, pues lo hago. De la palabra me voy a la oración, es decir, en qué contexto de la oración aparece el término. El segundo paso es de la oración al pasaje, es decir, un pasaje puede tener 2, 3 oraciones y en ese contexto de 2, 3 oraciones consulto la palabra. El tercer paso sería del texto al contexto inmediato. ¿Cuál es ese? El pasaje de arriba, el pasaje de abajo, ¿verdad? Que nosotros normalmente leemos. El cuarto paso es del contexto inmediato al contexto lejano. ¿Cuál es ese? El resto del capítulo, el resto de la carta, si la palabra aparece en otro libro de la Biblia, si aparece el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es el método espiral que normalmente yo he hecho por años y me dije, bueno, ¿por qué no le dices a los hermanos cómo le haces para estudiar, para sacar esto? Y eso lo quise compartir con ustedes y lo hago últimamente. Así que nada más para explicar esto en cuanto al tema que nos ocupa ahora, que es acerca de la hora. Normalmente los hermanos consultamos libros, consultamos léxicos, comentarios, diccionarios, se llama bibliografía. Y yo creo que debemos de decirle a la audiencia quiénes son las fuentes con las que nosotros consultamos, porque hay que decirlo, no somos inspirados, consultamos libros, entonces consultamos Biblias, diferentes versiones. El hermano Israel tiene la costumbre que cita las Biblias y eso es darle crédito a quienes tradujeron las versiones, ¿verdad? Algunos consultamos léxicos. No voy a mencionar todas las fuentes porque se me va el tiempo, pero a grandes rasgos, hermanos, eso es lo que es, ¿verdad? Sean seculares o en su caso sean religiosos. Como en este caso, este diccionario, se lo recomiendo, hermanos, es un diccionario en español, griego-español, que inclusive incluye la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Y esos son parte de las fuentes que uno hace. Entonces, ese es el tema que nos ocupa ahora. Quiero usar unos cuantos minutos para explicarles esto, hermanos, porque pues no somos inspirados y normalmente estudiamos. Y es bueno que los hermanos sepan esto para que sepan de dónde aprendemos eso. Bueno, el diccionario Larousse define la hora como los últimos instantes de la vida, un tiempo oportuno determinado para algo, un tiempo que equivale a 60 minutos o en su caso cada minuto a 60 segundos. También dice que es un momento preciso de la vida en que ha ocurrido algo o va a ocurrir algo. Eso es lo que dice el diccionario de Larousse en español. Pero ya hablando del Nuevo Testamento, el término aparece más o menos unas 113 veces. ¿Y por qué digo más o menos? Porque depende de los manuscritos. Pero aproximadamente son 113 veces que aparece, 23 veces en el Antiguo Testamento, 90 veces en el Nuevo Testamento. No voy a citarlos todos, obviamente. Lo que voy a hacer es que voy a concretarme a los evangelios. En este caso Marcos, que es el evangelio que he usado como base para tratar este tema de la hora. Ahora, ¿en relación con quién? Yo me he puesto a pensar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dijo a María, ¿se acuerdan que les dijo acerca de convertir el agua en vino y que le dijo, ¿qué tienes conmigo, María? Aún no ha llegado mi hora. Y yo me puse a pensar en esto de que el maestro menciona de mi hora, de la hora. Y es que nosotros nos guiamos por la hora, decimos a esta hora esto, a esta hora lo otro. En el caso del Señor Jesús, cuando yo estuve estudiando este término y lo estuve viendo en el caso del Evangelio de Marcos, que se piensa fue el primer evangelio que se escribió. Los historiadores, los que estudian los manuscritos, dicen que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Piensan que entre el año 50 y el año 45 más o menos, y después los demás evangelios. Pero lo voy a tomar eso como base de en cuanto a esto, de la hora, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús ha llegado a la hora, eso es lo que voy a hacer. Voy a darles el bosquejo. A mí no me interesa darles el bosquejo, al fin y al cabo es el esqueleto, ¿verdad? No es el sermón. Las explicaciones que uno da es la carnita que llena el sermón. Esos son los puntos principales.
Ya ustedes, si gustan, pues los irán escribiendo después. Pero va a estar basado lo que es en Marcos. Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, Lucas, capítulo 22, y habla de esto del Señor Jesús, dice que ellos encontraron todo tal como Él les había dicho, que les había dicho que fueran a preparar, si ustedes se acuerdan, la Pascua, que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no veré el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió, lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Ahora, antes que el maestro sea arrestado por los judíos, antes que el maestro sea arrestado por los romanos, el Señor empezó a sufrir, y es lo que me refiero yo, un sufrimiento interno. Y Él lo dijo, y Él lo narró. Y dice que empezó a angustiarse, empezó a padecer. Pero el sufrimiento de Él, primero, hermanos, que sufrió, era un sufrimiento interno. De hecho, Marcos capítulo 14, en este contexto del 32 al 42, dice que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, después de haber cenado, si ustedes recuerdan, salió después de celebrar la Pascua y se fue. Y Jesús dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, Jacobo, a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y lo dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y yo me quedé pensando, ¿cuántos días antes el maestro empezó a sentir esa angustia, ese estrés? Yo no sé si ustedes, hermanos, les ha tocado ver en la televisión cuando anuncian a alguien que le van a la pena de muerte. Si le ven el lenguaje facial, nosotros los que estudiamos un poco de psicología tendemos a ver el lenguaje corporal de las personas. Y esas personas, cuando van a ejecutar, se les nota la angustia en su rostro. Y yo me quedo pensando en el Señor antes de que lo arrestaran, antes de que fuera llevado a la cruz, cómo sufriría internamente. ¿Cuál sería la ansiedad, el estrés? Y es que lo dijo. Comenzó a afligirse, a angustiarse, y lo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Le dijo: quédense ahí. Se adelantó un poco, se postró sobre su rostro orando y le decía al Padre si fuera posible pasar de él, ¿qué dice? Aquella hora, aquel momento, aquellas circunstancias. Decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas sean posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús, hermanos, sintió eso, lo que nosotros a veces sentimos de angustia, de estrés, de ansiedad, antes que le pusiera la mano encima, antes que llegaran los judíos a arrestarle, antes que Judas le diera aquel beso. Él mostró esa tristeza interna, esa angustia. Y lo que trato de explicar, que es ahora que el Señor Jesús mostró su humanidad, porque fue semejante a nosotros, como sabemos, pero tenía su meta fija en Él. Sin embargo, no dejaba de sentir ansiedad. Yo no sé su cuerpo, cómo reaccionó. Ustedes saben, algunos cuando nos angustiamos y nos estresamos, la boca se reseca, el cuerpo reacciona, se ponen tensos los nervios. A algunos les duele la cabeza o nos duele la cabeza. Pero el Señor Jesús veía que la hora se le acercaba. Y es que en eso Él mostraba su humanidad. Y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, que ese viernes en la madrugada, que sería nosotros para el viernes, el Señor sentía esa tristeza, esa angustia, pero había algo más en su mente. Es algo más que Él tenía en su mente. Tenía, como dice la carta a los Hebreos, el gozo puesto delante de Él, porque Él veía más allá. Sí, es cierto, estaba angustiado, estaba triste, estaba estresado, y lo decía, pero en su interior Él veía un poquito más allá, que es lo que dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1, pasaje que ya conocemos, pero que creo vale la pena leerlo.
Hablándolo, el apóstol Pablo se piensa que él escribió esto, el Espíritu Santo lo inspiró. Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, el pecado que nos asedia. Por cierto, el pecado cuando nos asedia puede ser que sintamos la angustia, el estrés, la presión, pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero yo me quedo aquí pensando, ¿verdad? Cuando dice el Señor, es que estuvo muy angustiado, estuvo muy estresado. ¿Cómo es que el Señor podía manejar los dos pensamientos? ¿Cómo es que él sabía que se estaba acercando la hora, pero tenía la capacidad para ver más allá? Y es algo que nosotros probablemente en medio de la tristeza, de la angustia, del estrés, ver algo más allá del dolor interno que podamos tener. En este caso, la esperanza de la vida eterna. En este caso, la comunión con Dios. En este caso, el hecho de que somos cristianos. Pero el Señor Jesús, hermanos, pasó por eso. El Señor Jesús padeció por eso. Y nosotros tenemos que aprender esto. El ejemplo del Señor Jesús, a toda alma se le llega su hora de sentir angustia y dolor. Es algo que nosotros, porque miren, si el Hijo de Dios no escapó a eso, nosotros como seres humanos tampoco. A todo ser humano se le llega su momento de sentirse triste, por la razón que usted quiera. Porque es humano, porque se equivocó, porque son problemas externos, son problemas ajenos, que no son de él, pero siente la angustia, siente la tristeza. Y por eso nosotros tenemos que ver esto en el Señor Jesús, que aunque había sufrimiento interno, él sabía que había algo más allá. Y nosotros probablemente nos conviene pensar como el salmista. ¿Se acuerdan ustedes del salmista cómo decía en el capítulo 42, verso 1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día, de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud, la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza, del pueblo en fiesta. Y el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque uno de alabarlo. Salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y eso es algo probablemente que el maestro, ¿verdad? Cuando oraba, si usted recuerda, el maestro oraba, le decía algo probablemente del salmista, Señor, estoy angustiado, estoy sufriendo internamente. Y probablemente nosotros podamos hacer lo mismo cuando sentamos esa carga de angustia interna que a veces no se le puede pasar al cónyuge, no se le puede pasar a los hermanos, no se le puede pasar al compañero de trabajo, sino es algo muy personal. Y probablemente podemos decir como el Señor, Señor, es que me siento muy sobrecargado, algo me está pasando. A toda alma se le llega su hora, pero tiene que acordarse de Dios. El salmista lo decía, me acordaré por tanto de ti desde los días de la tierra del Jordán, de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida, diría a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque pareciera, Jesús lo dijo en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y pareciera que a veces Dios como que nos dejara solos. Y el salmista lo decía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hermanos, todo ser humano sufre esto. Déjeme decirle esto a usted, amigo que nos visita, amiga que está con nosotros. Yo sé que usted en cierto momento, a cierta hora, usted se siente triste. Yo sé, nadie se escapa de eso. La pregunta es, ¿a quién recurre?
cuando siente tristeza, cuando siente presión, cuando siente preocupación, cuando siente angustia, cuando siente esa sobrecarga interna, ¿qué es lo que hace? Hace lo que hace mucha gente del mundo, que prende la televisión, prende la radio, o busca la diversión para distraer aquel dolor interno, o se acuerda de Dios. El salmista decía, me acordaré de esto. Y déjeme decir a los jóvenes tal vez llenan ese vacío interno con sus videojuegos, con esas destrezas en las manos que parecen como que tienen como 10 manos en cada mano, que manejan controles y porque quieren llenar su vacío emocional. Y yo sé que sienten angustia, yo sé que sienten tristeza, yo sé que el estrés por la escuela, por los padres, por la edad, por lo que sea, sienten eso. Miren, entre paréntesis, Zaira, antes de bautizarse, creo que les platiqué esta historia. Íbamos de aquí a Midland por el 20, en una van que teníamos. Yo me acuerdo re bien que me dijo, oye, papá, me siento muy rara, no sé, me siento muy rara. No sé qué es lo que siento. Todo lo que le dije yo, mi hija, traes vacío emocional, traes una angustia interna. Necesitas obedecer a Dios. Necesitas convertirte a Dios, ser cristiana para que Dios te llene ese vacío interno con su palabra, con su espíritu. Y eso es lo que le quiero decir a mis nietos. Que los videojuegos sí, un ratito los distrae, pero ¿sabe qué? Eso es temporal. Eso es temporal. Porque la angustia interna, el estrés, la ansiedad, la tristeza, esa no tiene mejor medicina que con el Evangelio. Y acordarse de Dios es lo mejor que uno puede hacer en obediencia, señora, en obediencia. Sí, Señor Jesús sufrió, pero veamos los ciclos del padecimiento del Señor Jesús. Primero fue el sufrimiento interno personal, antes del físico, que es lo que trato de demostrar con ustedes, hermanos, amigos. La segunda parte es el ser rechazado por los suyos. El Señor Jesús, amigos, hermanos, Él fue rechazado. Y no fue la primera vez que el pueblo de Dios rechazó a Dios. Dice en Éxodo capítulo 14, verso 10, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo de Israel, no solamente el Señor Jesús rechazó a Dios, sino desde los días antes, desde los tiempos antes. No fue la primera vez que el pueblo de Israel hizo eso. Porque antes que el maestro fuese arrestado, hermanos, el Señor Jesús fue rechazado por los israelitas, pero en el tiempo de los patriarcas y en el tiempo del pueblo de Israel, ya leímos Éxodo capítulo 14. Y en ese contexto que está aquí, le dijeron a Moisés eso, rechazando a Dios. Pero lo vemos más claramente, creo yo, en el caso de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Ustedes se acuerdan de ese caso, creo que muchos hermanos lo tienen en su corazón. Vamos a leerlo rápidamente. Cuando los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Uno piensa, hermanos, tal vez que en el Señor Jesús los judíos cuando van y lo arrestan, uno piensa que fue la primera vez que el pueblo de Israel desechó a Dios, pero no. El pueblo lo hacía.
Lo hacía. Rechazaba a Dios, rechazaba en este caso al Señor Jesús, en este caso al Dios de ellos. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. El pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús porque dice Juan 1:11, si no me equivoco mal en las citas, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Pero ese rechazo, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Fueron etapas de rechazo. El Señor Jesús sufrió rechazo, como sabemos, de su familia, porque ni tan siquiera su familia lo aceptaba. Y eso lo sabemos, no es algo nuevo. Y no nada más eso. Como dije, la sociedad judía lo rechazó, lo hizo a un lado, no lo aceptó. Los hermanos de religión, su propio pueblo lo rechazó. Y es algo que nosotros tenemos que tratar de ver. A todos de alguna forma, todos hemos sido rechazados. Sea en la infancia, sea en la escuela, sea en la sociedad, inclusive, hay que decirlo, a veces usted entre los hermanos, que somos rechazados, porque somos humanos. El Señor Jesús pasó por eso. El Señor Jesús fue rechazado por sus hermanos de religión y hermanos de media sangre, si usted quiere. Pero, ¿qué es lo que trato de explicar con esto? Que antes de ir a la cruz, el Señor Jesús pasó esto. Yo me quedo preguntando y me quedo pensando en la época de los patriarcas, la época de los reyes, la época de los profetas, cuando el pueblo rechazaba a Dios. Porque Dios tiene sentimientos. Cuando personalmente viene el Maestro, viene Dios en carne, y que sus hermanos no lo aceptan, que sus hermanos de nacionalidad, los judíos, lo rechazan, qué golpe psicológico era en él. Ahora sí, era Dios en carne, de acuerdo, pero era humano. Es algo que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, amigos jóvenes, que a veces el rechazo de los demás puede formar un complejo, un trauma. El cristiano tiene que ver esto. Si Dios mismo fue rechazado, ¿qué más me puedo esperar yo? Y es una lección para nosotros, hermanos, en el caso del Señor Jesús, que fue rechazado, pero que también fue crucificado por los romanos, que esa es la tercera parte de esto. Dice en Marcos capítulo 15, verso 1 en adelante, que muy de mañana, ya era el viernes en la mañana, era probablemente antes de las 9 de la mañana. Como ustedes saben, el horario de los judíos empieza a las 6 de la tarde, nuestro horario. Ahorita está por empezar para ellos el lunes, manejan diferentes horarios, entonces era más o menos antes de las 9 de la mañana. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon en sí una reunión con los ancianos, los escribas, todo el concilio. Atando a Jesús lo llevaron, lo entregaron a Pilato. Vean la transición, hermanos, de los judíos a los romanos. Y es la primera vez que yo veo, probablemente si hay antes, donde se usa esta expresión: ¿eres tú rey de los judíos? Porque yo no encuentro que los judíos la usaran, fuesen los fariseos o los saduceos o otros que la usaran, sino fueron los romanos o los paganos. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. ¿Tú lo dices?, respondió Jesús. Es que los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, y de nuevo Pilato le preguntó: ¿no responde nada? Mira de cuántas cosas te acusan. El Señor Jesús, hermanos, se enfrentaba a esto, a los paganos, a los gentiles. Ya no eran solamente sus hermanos de nacionalidad, sino gente pagana, gente que inclusive los mismos saduceos y fariseos y judíos no querían, los querían expulsar. Si uno lee poquito de la historia de los judíos, aparte de la Escritura, uno se da cuenta de todo lo que había entre los judíos en contra de los romanos, todo lo que hacían para sacarlos. Sin embargo, en el caso del Señor, cuando se trató del Señor, ahí sí hicieron amigos, ahí sí acordaron, ahí sí ellos, ¿verdad?, se presentaron para llevar al Señor Jesús. El Señor Jesús sabía, hermanos, cuándo y a qué hora se le llegaría su hora. Dice Marcos capítulo 15, verso 15 al 25, que el Maestro sabía cuándo era y cuándo no era la hora.
de llevar a cabo las obras, sabía de sus tiempos, de los momentos que le vendrían, y por eso empecé yo con Juan, cuando le dijo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero ahora ya sabía que es su hora. La pregunta es: ¿cuánta angustia, cuánta tristeza, cuánto dolor interno esto le causaba? Es difícil saberlo, no hay manera de saberlo, pero él sabía que se llegaba a su hora. Él sabía que tarde que temprano él sería entregado. A todos, hermanos, se nos llega nuestra hora. A todos. Bueno fuera que pudiéramos hacer verdadera conciencia de nuestros días, como en este mundo se nos va la vida, se nos esfuma. A veces mis hijas o otros hermanos me dicen que por qué piensa uno así. Bueno, se estará un haciendo viejo, o hace conciencia de que la vida es muy breve, que la vida se termina, que la vida se acaba. Y qué bueno fuera que nosotros hiciéramos conciencia de eso, como decía el salmista, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué dura un pensamiento, hermanos? ¿Cuántos segundos, si acaso se puede contar en segundos, dura un pensamiento? Se esfuma. Nuestros días, los días de nuestra edad son como 70. Me faltan 2 años y fracción para llegar a ese número. Pero ¿qué dice? Si los más robustos, a lo mejor 80. O dice el hermano Wayne, 98, hermano Mario. Los más robustos 80. Con toda su fortaleza, es molestia, trabajo, porque pronto pasa y volamos. Y eso, jóvenes, quiero que se lo graben ustedes, mis nietos. La vida es así. Se va. Vea hacia atrás sus años. Señora, vea sus años hacia atrás. Fíjese cómo se le fueron los años. ¿Y dónde quedaron? Volamos. El salmista decía: ¿quién conoce el poder de tu ira? Tu indignación, según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amigos, la vida es breve, breve, más breve que las 5 letras que esa palabra compone. Se va. Y eso es algo que tenemos que tomar aquí en cuenta. Y yo quise hacer esto, hermanos del Señor Jesús, porque yo veo 3 etapas: su sufrimiento interno, personal, el sufrimiento con sus hermanos de gente, con sus hermanos de raza, y se siente muy feo que la misma gente de uno lo rechace cuando uno trabaja ciertos trabajos, y los hispanos sufrimos el racismo de los mismos hispanos. Es feo que uno lo rechace la familia y los hermanos también a veces. Pero ¿eso qué? El Señor Jesús pasó por eso. Pero saber que la hora se le va a llegar, saber que uno se va a morir y hacer conciencia de eso, es lo que el maestro tenía en su mente, es lo que él sabía, y es lo que nosotros tenemos que aprender. El Señor Jesús sabía. Dice Lucas capítulo 23, verso 44, 49, cuando era como la hora sexta, más o menos mediodía, fueron hechos tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció, el velo del templo se rompió por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos, las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Cuando era la hora sexta, mediodía, dice que hubo tinieblas. Dice la Escritura que todo ese evento sucedió, hermanos, porque Dios estaba hablando. No era nada más que hubiera el eclipse, si usted le quiere llamar eclipse, o que se oscureciera. No era nada más eso, era la voz de Dios, del Dios de los cielos, que estaba diciendo: aquí está sucediendo algo diferente.
Esta muerte es algo diferente. Y allí donde estaba el Señor Jesús padeciendo 3 horas de tinieblas, yo me quedo pensando, ¿cuál sería la temperatura, hermanos? ¿Se han puesto ustedes a pensar la temperatura? Había sol, de seguro. ¿Cómo estaba deshidratado el cuerpo del Señor Jesús, colgado sobre el madero? No creo que le hayan dado almuerzo. No creo que haya comido algo. Estaba cargando con su cuerpo. Y el Padre Celestial vio desde las 9 de la mañana hasta mediodía 3 horas con el sol sobre su cuerpo. Y el Padre Celestial decide poner la cortina sobre el sol. Pienso yo que para darle un poquito de reposo a su cuerpo físico. Aparte de que estaba hablando el Padre Celestial, que ahí estaba su Hijo siendo ofrecido como un cordero. Pero ayudarle al Señor Jesús para aminorar un poquito su dolor físico. 3 horas de tinieblas, de mediodía hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó. Y algunas gentes se conmovieron. ¿Qué es lo que nosotros entonces aprendemos, hermanos, con esto? De Señor Jesús cuando dice, mi hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir para hacer breve la lección? ¿Qué aprendemos? ¿Qué se aplica? Que si Dios mismo en carne nos escapó del sufrimiento interno, ¿quiénes somos nosotros para escaparnos de eso? Pero que así como el Hijo de Dios encontró fortaleza con el Padre Celestial, nosotros podemos encontrar fortaleza y solución para los vacíos emocionales cuando estemos, hermanos, presionados, busquemos ayuda. Miren, yo me quedo pensando en esto. ¿Por qué les dijo el Señor Jesús a los apóstoles, mi alma está muy angustiada? ¿Qué podían decirle los apóstoles al Señor Jesús siendo Dios? Dígame, usted explíquemelo, Shalom. ¿Qué podían decirle que lo consolara? ¿Qué le iban a decir? Pero ¿qué es lo que hace el maestro? Verbalizó su dolor interno. ¿Qué es lo que yo sugiero? Si usted siente una angustia interna muy fuerte, busque la forma de sacarlo. Ore a Dios, busque a los hermanos, lea su Biblia, háblelo. El Señor Jesús no lo dijo nomás por decirlo. Se lo dijo a los apóstoles para que le ayudaran, que le pudieran ayudar. Es que lo tenía que sacar. Y usted también, amigo, amiga, que siente esa tristeza, Dios tiene la solución. La palabra de Dios tiene la solución. Si se siente rechazada, rechazado, no se preocupe. Todo ser humano lo hemos sido. El mismo Hijo de Dios lo fue. Nosotros no somos la excepción, aun cuando seamos cristianos. Y tengamos en cuenta eso, hermanos, que somos siervos de Dios. Y que si somos rechazados por alguien injustamente, Dios se encargará de poner a esa persona en su lugar. Porque el Señor Jesús no se escapó de eso. Y que aprendamos que nosotros, tarde que temprano, tendremos que salir de este mundo. Tarde que temprano vamos a partir. Que el Señor Jesús sabía de su hora, cuando iba a morir. Y por eso dijo, consumado es. La pregunta es para usted, ¿está listo para cuando llegue su hora de salir de este mundo? ¿Está lista? ¿Está usted lista? Si hoy mismo, esta noche, Dios le llama. Si esta misma noche el Señor le dice, venga para acá, mijita, véngase, vamos a hablar usted y yo. ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Va a esperar que llegue esa hora? Seguro que va a esperar. Yo no lo haría. Yo lo haría. Ojalá, hermanos, amigos, que pensemos en esto. Se nos va a llegar nuestra hora. A lo que usted quiera, pero la hora va a llegar. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por su atención.